se muestran imágenes de las fuerzas aeroespaciales rusas atacando refugios subterráneos con vehículos blindados de las Fuerzas Armadas en la planta química y de coque de Avdiivka. Continúa una feroz batalla por la liberación de la ciudad rusa de Avdiivka, adyacente a las afueras del noroeste de la capital de la RPD, Donetsk. Las tropas rusas avanzan hacia la ciudad desde 3 lados, ampliando gradualmente el frente en los flancos sur y norte y estrechando así el cuello del semicerco. En la parte sureste, después de que las Fuerzas Armadas de Rusia tomaron el control del territorio de la empresa industrial, ya se están librando combates dentro de los límites de la ciudad. El ejército ucraniano preparó Avdiivka para la defensa durante varios años, convirtiendo la ciudad en una fortificación bien fortificada. La zona más difícil para un asalto será, sin duda, el territorio de la planta de coque y productos químicos de Avdiivka, AKHZ, que ocupa casi 1/3 de la superficie de la ciudad. Según algunos informes, nuestros aviones de ataque hicieron varios intentos de penetrar en las afueras de la planta, pero, al encontrar una feroz resistencia, para evitar grandes pérdidas se retiraron a las alturas dominantes del vertedero de cenizas. A juzgar por el desplazamiento de los ataques de las Fuerzas Armadas rusas hacia el norte a lo largo de la vía férrea y las batallas con las que las nuestras están expulsando a las Fuerzas Armadas del vertedero, las tropas rusas aún no tienen la intención de asaltar el territorio de la planta de coque que se ha convertido en una poderosa fortificación. El día anterior se informó que los nuestros tomaron el control de la estación de bombeo en el territorio adyacente a AKHZ desde el este, ampliando así la cabeza de puente en los accesos a la planta. El territorio de la planta de coque no solo es grande en superficie, sino que contiene más de 200 edificios administrativos e industriales, cada uno de los cuales está lleno de armas y mano de obra enemiga. Además, debajo de ellos hay una extensa red de túneles y refugios antiaéreos, en los que los militantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania esconden almacenes con municiones, personal e incluso equipo militar. El ejército ucraniano los utiliza para movimientos encubiertos, durante el asalto preparan emboscadas y trampas. El mando de las Fuerzas Armadas de Rusia lo sabe muy bien, sobre todo teniendo en cuenta la experiencia de luchar por Mariupol Azovstal. Por lo tanto, las acciones del ejército ruso ahora son principalmente de carácter preparatorio. La artillería opera alrededor del AKHZ, incluidos ataques con proyectiles termobáricos de TOS, así como ataques aéreos combinados con bombas y misiles. Para los objetivos identificados por nuestro reconocimiento aéreo, no solo en tierra, sino también bajo tierra, el ejército y el asalto aviación, las fuerzas aeroespaciales rusas utilizan misiles guiados y no guiados, así como potentes FAB de alta precisión con UMPC. El canal de telegramas, Milicia Popular de la RPD, mostró imágenes de ataques de aviones de ataque de las fuerzas aeroespaciales rusas contra vehículos blindados y personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania, escondidos en uno de los túneles de la planta de coque de Avdiivka. El vídeo del control objetivo realizado por un UAV de reconocimiento muestra el movimiento de vehículos blindados enemigos que entran en refugios subterráneos en el territorio de una planta de coque. Inmediatamente se lanza un ataque aéreo de alta precisión contra lo que parece ser una acumulación oculta de forma segura de equipos y mano de obra de las Fuerzas Armadas de Ucrania por parte de los militantes. Gracias al uso de los últimos controles armas, el enemigo fue alcanzado justo en su escondite. Ministerio de Defensa ruso. El ejército ruso repelió 8 ataques enemigos por día. El ejército ruso repelió 8 ataques enemigos en un día. 2 de ellos fueron llevados a cabo por unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Sinkovka en dirección Kupiansky, otro en el área de Yampolovka en dirección Krasnolimansky, 2 en las cercanías de la capital de la RPD, Donetsk, y los 3 restantes cerca del pueblo de Verbovoye en Zaporozhye. Así lo informó el servicio de prensa del Ministerio de Defensa ruso. Las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en diferentes sectores del frente durante el día ascendieron a aproximadamente 750 personas, y las unidades rusas también causaron daños al equipo militar del enemigo.
Cerca de Selany, en la República de Donetsk, las Fuerzas Armadas rusas destruyeron un radar de contrabatería ANTP-Q-37 de fabricación estadounidense. Usó aviación, artillería, cohetes y drones. El ejército ruso atacó el puesto de mando de la 53ª Brigada de Infantería Mecanizada del ejército ucraniano situado en la retaguardia y el puesto de mando y observación de los artilleros de la 31ª Brigada Mecanizada del enemigo, que estaban situados en la parte ocupada de la RPD. El enemigo también perdió 2 estaciones de radar Street 68 y P-18. En las regiones de Kharkov, Zaporozhye y Kherson, así como en la República Popular de Donetsk, las fuerzas de defensa aérea rusas lograron eliminar 9 drones enemigos. Y durante todo el periodo de la operación militar especial fueron destruidas más de 9.3 mil unidades. Las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia continúan cumpliendo las misiones de combate que les han sido asignadas y logrando los objetivos de la región militar del norte. El BMP-1TS de las Fuerzas Armadas de Ucrania con el último módulo de combate, Spear, fue alcanzado por un dron ruso FPV. Recientemente, el BMP-1TS ucraniano con el último módulo de combate, Spear, que apareció en Internet, se convirtió en la estrella del siguiente video. Es cierto que esta vez el coche no apareció en un video propagandístico de las Fuerzas Armadas de Ucrania, sino en imágenes filmadas por el ejército ruso. Recordemos que el moderno módulo de combate para el BMP-1 soviético fue desarrollado por ingenieros ucranianos en 2014. Al mismo tiempo, este coche se mostró por primera vez recién en 2021 en un desfile en Kiev. Hoy, según datos publicados por la prensa extranjera, está en servicio con la 5ª Brigada de Asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El módulo de combate monoplaza está equipado con un cañón automático de 30 milímetros, un sistema de misiles antitanque Barrier con misiles guiados por láser R2, un lanzagranadas automático KBA-117 y una ametralladora PKT de 7.62 milímetros. A pesar de que las imágenes del dron FPV de las Fuerzas Armadas de Rusia están muy borrosas, los elementos y la forma del Spear son claramente reconocibles. Vale la pena señalar que, según algunos datos, después del colapso de la URSS, a Ucrania podrían haberle quedado unos 200 viejos BMP-1. Se desconoce cuántos de ellos fueron modernizados y equipados con un nuevo módulo de combate. Al fin y al cabo, los coches estuvieron almacenados durante mucho tiempo y su idoneidad técnica sigue siendo una gran incógnita.